Vos que sos mamá o papá o estás en camino, hay cosas que ya podés saber. Ingresá a la fanpage de Haggis Paraguay. Desde ahí podés visitar la escuela de padres para conocer los secretos con que podés disfrutar el caos de los primeros 100 días. Por ejemplo, ¿sabés lo que es la mastitis, la mollera o el reflejo prensil? Prepárate, muy pronto se viene el gran congreso de padres. Mientras tanto, suaviza el caos de empezar a ser mamá o papá con la línea de pañales Haggis primeros 100 días. Un pañal de máxima calidad para que tu bebé disfrute desde el comienzo y vos estés tranquila en esta nueva etapa de tu vida. Haggis, bienvenida a la vida de padres, una vida caóticamente hermosa. Y realmente es hermosa la vida de padre y caótica también. Y siempre lo comentamos con todos los profesionales que nos visitan, como ahora nuestra amiga, parte de la familia del doctor en casa, la doctora Victoria Chaparro. ¿Cómo le va, doctora? Bienvenida. ¿Cómo estás, Vivi? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. A tu maravilloso equipo también que tenés, Sí. ¿verdad? Y tus seguidores de la tele. Muy buenas tardes. Vamos a estar conversando un tema muy interesante, muy importante, que es la hipertensión arterial, o sea, la presión alta. Bueno, el tema, como yo le decía en el corte a la doctora, ese es nuestro tema, doctora, porque ella es cardióloga y a mí me encanta este tema porque es algo que se puede controlar tan fácilmente. Sin embargo, nadie se quiere controlar y pasan las cosas que pasan y gente que puede perder la vida incluso, ¿verdad? Con el tema de la presión alta. Asimismo, como estás diciendo, la presión arterial a veces no tiene síntomas, por eso es que hay que buscar, hay que controlar, ¿verdad? Y bueno, el Día Mundial de la Salud, ¿verdad? Que fue el 7 de abril pasado, sí. También muy preocupados a nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud, así como la OPS también, ¿verdad? Declararon que como lema, conoce tus cifras arteriales, ¿verdad? Que es algo porque en realidad es muy importante la estadística que cada vez está en aumento, porque de cada 3 personas, un paciente es hipertenso, o sea, te das cuenta, la estadística es bastante alarmante a nivel mundial. También aquí en nuestro país, el 35 a 40% de la población es hipertensa, o sea, que casi la misma relación, ¿verdad? Sí. Y eso es lo que tenemos que contarle a las personas, a nuestros pacientes, hacer este tipo de charlas, así como es la prensa, a través de la prensa llegar a más personas, para que sepan la importancia de llegar, de hacerse un chequeo médico, de saber un poquito esas cifras arteriales y que puede controlarse, ¿verdad? Puede controlarse si aquel que está en sobrepeso, disminuir, estar en su peso ideal o acercarse al peso ideal, que sería ideal. También dejar de comer la sal, porque la sal, el cloruro de sodio, es lo que hace en la dieta que aumente la presión arterial. O sea que si uno sabe, por lo menos se va a controlar, decimos, ¿verdad? Que uno lo que quiere es salud y por más tiempo salud. Entonces, si queremos salud, Vivi, tenemos que hacer algo. Claro. Aquí nada es gratis, nada viene de arriba, todo es poner mucho de parte de uno y bueno, así también tiene su recompensa el hacer algo, ¿verdad? El caminar, el estar con el peso ideal, el estar comiendo sanamente, ¿verdad? Uno a veces sale un poquito porque hay comidas ricas, pero bueno, el día siguiente tratar de volver otra vez a lo que en realidad hay que hacer. Y todo entra por la boca, somos lo que comemos, entonces todo hay que controlar y bueno, está a disposición también, tenemos todo en el mercado, en los mercados de sea donde sea, en los supermercados que tenemos por todos lados, no podemos decir que estamos ya abandonados de supermercados, de cosas también de verduras y frutas, mismo del interior del país, ¿verdad? Uno puede tener, con más razón pueden tener sus huertas, donde sacar productos, a lo mejor sin agrotóxicos, ¿verdad? Que la cual nosotros estamos a veces expuestos aquí, ¿verdad? Pero todos podemos consumir y hacerlo en forma natural. Bueno, hablando del tema de presión alta, una de las cosas que mucha gente se pregunta es, ¿uno puede adquirir la presión alta con el correr del tiempo, de los años? O sea, no tenía presión alta y no sé, por el estilo de vida no saludable puede llegar a tener presión alta, o uno ya nace con la presión alta.
Sí, en realidad que se tiene un terreno predispuesto, ¿verdad? Que ya genéticamente una vez se trae marcado, cuando papá y mamá son hipertensos, el hijo en un gran porcentaje, en un 80-90% depende, ¿verdad?, de la carga así genética, si ambos son hipertensos, en un 90% el hijo es hipertenso. Resulta que a medida que uno avanza en edad, la edad no viene sola, ¿verdad? A partir de los 20, 25, cuidarse mucho más, a los 30 seguro que va a aparecer en algún momento. En la mujer sobre todo aparece con el hijo, con el primer hijo, con el primer embarazo, la presión elevada. Y bueno, a lo mejor después de tener ese hijo, mejora la presión arterial, pero mucho cuidado porque eso le está anunciando de que en algún momento va a quedar hipertensa. Entonces esa persona se tiene que cuidar su dieta, ponerse en forma. Y bueno, y sobre todo las mujeres, ¿verdad? Tenemos que empezar a cuidarnos mucho más, por lo que uno después del primer hijo engorda 10 kilos, después del segundo unos 20 de más, y uno después del tercero unos 30, y estamos llegando a los 40, 50 años con un sobrepeso de 30, 25, 30 kilos, que es algo ya alarmante en cuanto a salud, y todo lo que le va a acarrear en cuanto a complicaciones es algo en realidad muy, muy importante, y mucho ojo con todo esto que estamos mencionando y hablando hoy. Perfecto, tenemos material preparado por nuestro equipo de producción. Señor director, vamos a ver qué es la hipertensión. ¿Qué es? La hipertensión arterial es el aumento de la presión arterial de forma crónica. Es una enfermedad que no da síntomas durante mucho tiempo y, si no se trata, puede desencadenar complicaciones severas como un infarto de miocardio, una hemorragia o trombosis cerebral. ¿Está correcto, doctor? Sí, así mismo. En realidad la presión alta no da síntomas, por eso es que hay que buscarlo, hay que ir a controlar, ¿verdad? La presión arterial se puede controlar a lo mejor en lugares, en puestos de salud, está en cualquier lugar donde haya médicos, sobre todo sería ideal, o un personal de salud que tenga condiciones de tomar la presión arterial, ¿verdad? Con un buen aparato que es muy barato, ¿eh? El aparato para medir la presión arterial es baratísimo, sale alrededor de un costo de 100.000, 150.000 guaraníes, que no es nada, ¿verdad? Y con eso se hace tomas a muchísima gente. Claro. Se puede tener uno en cada casa, en cada hogar, donde ya se tenga personas con hipertensión. ¿Para qué esto? Para el autocontrol de la presión arterial y por supuesto el autocuidado, que es muy importante, y por supuesto en caso ya de que aparezcan cifras elevadas, ir al médico para que el médico sea el que en realidad dé las indicaciones de tratamiento, y por supuesto aquellas personas que fuman y es hipertensa, que deje de fumar, ¿verdad? Y bueno, porque el cigarrillo hace muchísimo daño, también aumenta la presión arterial, el hecho de estar fumando, en ese momento aumenta con el exagerar con el café, por ejemplo, también, el exceso de sal que ya hablamos, y bueno, y la falta de ejercicio físico. La persona sedentaria es mucho más propensa a tener presión elevada. Ustedes, ¿sabes, Baby? Que la presión elevada se puede en gran parte hacer un tratamiento no farmacológico, sobre todo con la caminata, con el solo hecho de caminar. Solo caminar ya baja. Con el caminar baja la presión arterial porque se produce una vasodilatación, hay en realidad el sistema vascular está mucho más entrenado, y bueno, y también por la liberación de ciertas hormonas en la sangre que hace que con el solo hecho de caminar en gran parte ya baja ciertas cifras a nivel de la sangre, ¿verdad? Cifras arteriales. Y por supuesto, reduciendo la sal, tenemos una gran, en realidad, ayuda no farmacológica para, por supuesto, posponer un poco más la toma de medicamentos. Sí, eso es importantísimo. O sea, con la caminata y una buena alimentación podemos manejar al comienzo, por lo menos, el tema de no tener presión alta, ¿verdad? Así mismo. Ahora, ¿cuál es la presión ideal? ¿Sigue siendo el 12-8 que se hablaba, 120-80, como dicen ustedes los médicos? Sí, 120-80 es la ideal, ¿verdad? Si es menos y la persona está con esa presión, súper bien, regio, ¿verdad? Y es sobre todo el hipertenso, que es diabético, mucho ojo. Tiene que tener sí o sí, con tratamiento
porque si generalmente reciben tratamiento, el diabético hipertenso es muy riesgoso el que tenga presión arterial no controlada, porque fácilmente se complica. Así es que por eso de alto riesgo llamamos nosotros a los diabéticos hipertensos. Y bueno, la persona que es solamente hipertensa, tratar de que la presión se acerque a 120/80, con medicación o sin medicación, tratar de estar ahí. Perfecto. Bueno, vamos ahora con este... ¿Tenemos tiempo del material o tenemos que ir al corte ahora? Podemos. Bueno, vamos con el material, por favor. ¿Quiénes sufren las primeras consecuencias de la hipertensión? Las primeras consecuencias de la hipertensión las sufren las arterias, que se endurecen a medida que soportan la presión arterial alta de forma continua, se hacen más gruesas y puede verse dificultado al paso de sangre a su través. Esto se conoce con el nombre de arteriosclerosis. O sea, lo primero son las arterias. Así. Las arterias son las que en realidad sufren el impacto de una presión elevada, continua, porque la presión, a quien se le declare que tiene presión elevada, eso ya no se cura más, Vivi. Eso al quien le dice es una mentira, ¿verdad? Tiene que controlarse, tratar de hacer bien las cosas, de estar más cerca de su médico, de su clínico, de su cardiólogo, y hacer bien lo que se le indica, ¿verdad? Porque en realidad endurece las arterias y hace que el corazón sufra, ¿verdad? Que es el motor principal, es el corazón. El corazón, el día que uno es hipertenso primero, y cuando complica el corazón de hipertenso pasa a ser cardíaco, ¿verdad? Y ahí ya es difícil, ya es mucho más importante y ya las cosas se complican más. Por supuesto, el corazón se vuelve más grueso, se vuelve ya enfermo, y ahí va camino, si no se cuida, a otras cosas como por ejemplo el infarto. Ya pueden dar embolias, pueden dar arritmias cardíacas y llegar a la insuficiencia cardíaca. Perfecto. Eso vamos a hablar a la vuelta del corte porque está interesantísimo este tema. Te recuerdo, y atención que viene muy al caso, que si tomas un comprimido al día de A125, prevenís el riesgo de sufrir infartos. A125 es un producto de la química farmacéutica Sociedad Anónima y yo te lo recomiendo. Sevimin aumenta el rendimiento general y las defensas del organismo previniendo estados gripales y resfriados. Sevimin, la vitamina C concentrada. Muy bien, y ahora continuamos con nuestra charla con nuestra amiga, la doctora Victoria Chaparro, cardióloga que está acá con nosotros. Y estamos hablando de presión arterial alta, que es el problema. Y ahora nos va a mostrar la doctora, ese es ¿cómo se llama esto? El aparatito para tomar presión, pero tiene un nombre. Este es el conjunto, en realidad, para tomar la presión arterial. Este es el esfigmomanómetro, ¿verdad? Es el que se usa, ¿verdad? Para hacer una presión de la arteria contra el hueso, contra el húmero. Y sobre todo, este es el estetoscopio, que es el que nos sirve para, en realidad, escuchar los latidos, ¿verdad? Cuando vuelve los latidos, ¿verdad? Sí. Después de la presión. Y estos son los que nos dan en realidad la cifra aquí en este relojito, que es en realidad un manómetro, es donde aparece y nos indica cuánto es la cifra que ese paciente presenta en ese momento, ¿verdad? Y bueno, y ahí es cuando en 2 o 3 medidas de presión arterial, en realidad en esa consulta, no es una sola, ¿verdad? Porque a lo mejor llega asustado el paciente, llegó corriendo, llegó subiendo escaleras. Claro. Entonces hay que estar, y también la primera que toma se pone nerviosito, ¿verdad? La primera impresión, el primer impacto con el médico, la enfermera, eso también hace, cuando ya tome confianza, ya rompa el hielo, después de unos 5 minutos más o menos volver a tomar otra vez, y ahí en realidad hablar de que si ese paciente está o no con cifras arteriales elevadas, porque en realidad caratularle ya de entrada, en realidad la primera toma ya no se le puede caratular de presión alta, ¿verdad? Sí, ¿por qué muchas veces te toman la presión de pie, acostado, sentado, en diferentes posiciones?
es ideal esas varias tomas, porque hay cambios, con los cambios de posiciones también varía la presión arterial. O sea, cuando está acostado, verá la presión la atmosférica es la que actúa, porque está uno acostado y actúa en todo la dimensión, o sea, el cuerpo, ¿verdad? Y cuando uno se para, generalmente es vertical, ¿verdad? Y cuando está acostada, en forma horizontal. ¿Y varía la presión? Y varía la presión arterial. Varía cuando uno está parado, por supuesto, es más alta la presión que cuando uno está acostado. Ya. ¿Y sentado qué tiene que ver? Y sentado no, ¿verdad? Pero las dos posiciones, en realidad... O sea, el cambio, ¿verdad? Sí. Por eso que en el consultorio se lo toma sentado, que es una posición intermedia entre la acostada y la sentada, ¿verdad? O tomarlo también acostado, que es la presión, en realidad una presión que cuando está acostado, normal, en esa posición horizontal, sí tiene presión alta, porque en realidad está alta. Claro. O sea, que parado también seguro. Claro. Doctora, y uno puede, por ejemplo, una persona que no tiene presión alta, ¿verdad? Que se controla, va al médico, todo tiene una presión normal o tal vez baja. De repente en algún momento tener presión alta y por alguna cosa especial y que después pase. O sea, algo sucedió y tuvo presión alta y después no significa que va a seguir con presión alta. No sé si me explico. Sí, entiendo. En realidad, cuando una persona hizo una presión, a veces dice, yo hice una crisis hipertensiva y a veces uno no quiere asumir de que es hipertenso, ¿verdad? Y bueno, si en esa vez que ella se puso nerviosa, tuvo algún momento triste en su vida, recibió una noticia desagradable, entonces son los momentos en realidad cuando hay disparos por esa gran adrenalina que uno tiene en el cuerpo, dispara la presión arterial, en realidad ya es un indicio de que esa persona en algún momento va a ser hipertensa. Por eso es importante ver y tener en cuenta, ¿verdad? Que en esos momentos ya decir, bueno, mucho ojo con este paciente, ya en algún momento va a ser hipertenso y hacer que ya esté controlando sobre todo el tratamiento no farmacológico, hacerlo ya sí o sí. Claro. Hablando de eso, o sea, una persona se hace los controles, el médico le dice, bueno, tenés hipertensión. No tengo, me puse nervioso o lo que sea. Bueno, ¿cómo se sabe que tiene realmente? ¿Se tiene que seguir tomando todos los días, una vez por semana? ¿Cómo tiene que hacer? En realidad que no hace falta, ¿verdad?, tomarse todas las veces la presión arterial. Eso ya uno entra en un estado, ¿verdad?, de estar ahí constantemente encima de eso y a veces uno ya se vuelve hasta hipocondríaco con ese tema. Pero lo ideal sería que cuando el médico le diga si usted tiene presión arterial elevada, ir a recurrir ya a una nueva consulta, seguro que le va a pasar una medicación, ¿verdad? Una medicación y recurrir a la consulta no muy alejada para que el médico tenga una secuencia de cómo está esa presión arterial con el tratamiento, ¿verdad? Si responde o no. Entonces ahí una vez que uno sabe ya que esa es la indicación de tal o cual dosis de medicamento, entonces ya espacia un poquito más las visitas, pero siempre no pasar 4 meses, 3 meses, 4 meses, porque en ese interín ya hay cambios también a veces de temperaturas de estaciones del año, ¿verdad? Por ejemplo, el hipertenso en el frío que se aproxima, ¿verdad? Los días de frío, la presión hay que ajustar porque la presión arterial tiende a subir por el frío, ¿verdad? Hay una vasoconstricción de los vasos sanguíneos, entonces eso hace que eleve la presión arterial, entonces hay que ajustar, dar un poquito más de dosis de medicamento y eso lo tiene que hacer el médico, ¿verdad? Claro. Y en los días de calor, al contrario, disminuir la dosis. Y antes de llegar al tema de tomar medicamentos para la presión alta, ¿se puede hacer un tratamiento sin medicamentos que sea hacer todo lo que tenemos que hacer todos, ¿verdad? Hacer ejercicio, comer bien, comer más sano. No sé, ¿se puede hacer eso? Sí, se puede y se debe. A medida que uno también recibe medicamentos, tiene que hacer, porque hay veces que yo tengo pacientes o veo pacientes que le gusta tomar los medicamentos, pero igual estar haciendo todo lo que no se debe hacer, ¿verdad? Claro. Sigue comiendo, sigue tomando y también del otro lado los medicamentos. De un lado la comida, todo lo que le gusta y del otro lado medicamentos. O sea, eso es lo que hay que tratar de que las personas entiendan, que se les pide por su salud, ¿verdad? ¿Y quién va a hacer?
solamente esa persona, no hay otra, ¿verdad? Sí. Solamente él, la persona que está en realidad con ese tema, es el responsable de hacer bien su medicación, de entender de que es hipertenso y cuidarse, porque de lo contrario, el médico no hace milagro y no hay milagro para ese paciente. Perfecto, doctora. Más claro, agua. Y ahora vamos con el siguiente material, por favor, señor director. Causas. Se desconoce el mecanismo de la hipertensión arterial más frecuente, denominada hipertensión esencial, primaria o idiopática. En la hipertensión esencial no se han descrito todavía las causas específicas, aunque se ha relacionado con una serie de factores que suelen estar presentes en la mayoría de las personas que la sufren, como la obesidad, la sensibilidad al sodio, el consumo excesivo de alcohol, el uso de anticonceptivos orales y un estilo de vida muy sedentario. Correcto. Así mismo, Vivi, lo que acaban de decir es así mismo. Y bueno, yo creo que mucho está, Vivi, no depende a lo mejor del conocimiento, de la persona es inteligente, que la persona tiene muchos conocimientos. El tema de la presión arterial, de la gula, es tan inherente del ser humano, ¿verdad? Y bueno, no sé, ¿verdad? Hay que hacer a lo mejor más campañas, porque igual en Estados Unidos hay hipertensión arterial, hay personas obesas, igual obesos. En Alemania también, ¿verdad? Pues estuve conversando con un amigo, un científico alemán, que él es paraguayo, ¿verdad? Pero que está viviendo en Alemania, y otro colega también alemán que vino con él, diciendo que lo mismo es allá también, ¿verdad? O sea que todo va... es inherente al ser humano el hecho de tomar conciencia y decir, yo me quiero cuidar, yo quiero vivir más, quiero tener calidad de vida, porque lo que hay que tener es calidad de vida, y de eso somos responsables cada uno. Claro. Porque de lo que vamos a hablar después es lo que le pasa a la gente que tiene presión alta y no se trata. Porque muchas personas dicen, bueno, de algo hay que morir. Eso es famoso, habrás escuchado, ¿verdad? No que voy a dejar de fumar, voy a dejar de tomar mi whiskycito, voy a dejar de comer mi asadito y me quieren hacer caminar y yo lo que quiero es estar viendo la tele tranquilo, una película. Bueno, seguro que conoces a alguien que dice eso, ¿verdad? Bueno, pero ¿qué pasa? El tiempo no es solamente que se le va a acortar el tiempo de vida a esa persona, sino que cómo va a vivir esos últimos años, y estamos hablando de 20 o 10 últimos años de vida, lleno de achaques, sin poder disfrutar, sin poder hacer nada, ¿verdad? Porque del ataque al corazón, del infarto y un montón de cosas, doctora, sucede. Así mismo, y son invalidantes. Así. Esas complicaciones son invalidantes, ya no le da para nada, ¿verdad? Moverse, tiene disnea, tiene falta de aire, generalmente está con achaques muy importantes y con el riesgo de que en cualquier momento puede morir, ¿verdad? Claro. A veces queda, o si no muere, ¿verdad? Queda con problemas, con hemiplejías, que son en realidad parálisis de la mitad del cuerpo, y eso queda encima o sea, que quien es que le cuida son los hijos, son las personas, es la esposa o el esposo, y así sucesivamente, y crea todo un ambiente familiar que en realidad es algo que se podía evitar. Entra uno en zozobra total, ¿verdad? Porque ya uno así nomás no encuentra personas que quiere cuidar de enfermos. No, además, o si va a cuidar es muchísima plata. Y bueno, entonces nadie puede soportar, aguantar ese tipo de cosas. Y era algo que se podía evitar, el problema familiar y el problema particular de la persona. Vamos a hacer un pequeño corte y ahora vamos con esta recomendación de Punto Pharma. Recomendaciones de salud de Punto Pharma. ¿Qué es la vacuna contra la influenza? La vacuna contra la influenza es una vacuna inactivada que contiene virus muertos, que se administra con una aguja generalmente en el brazo. Contiene 3 virus de influenza estacional que se cultivan en huevos. La vacuna contra la influenza estacional protege contra 3 virus de influenza que, según las investigaciones, serán los más comunes en la próxima temporada. Este es el momento de vacunarse.
El tónico Inti es eficaz contra el cansancio fácil, falta de concentración, apatía sexual y estrés. Tónico Inti, energía concentrada para todos los momentos de tu vida. Seguimos charlando para disfrutar de todos los momentos de la vida y de poder vivir lo más posible de la mejor manera con salud. Y que es una de las cosas una de las primeras causas de muerte, me estaba diciendo la doctora Chaparro, es el tema de la hipertensión. Es así, doctora, ¿verdad? Es los problemas cardio-cerebrovasculares. Eso. Y una de las primeras causas que lleva a los problemas cardio-cerebrovasculares es la hipertensión arterial. Así como hablamos del 35 a 40% de la población nuestra, acá paraguayos, estamos con ese estigma, ¿verdad?, de la presión, de la hipertensión arterial. Hay muchísimas personas que no saben que tiene presión alta, ¿verdad?, y que andan deambulando por ahí comiendo de todo, comiendo sal, y después se enteran ya cuando hicieron que complicaron, sí, ¿verdad? Y hay una cantidad que saben que tienen y andan deambulando como si no supieran, porque si no dan bolilla, doctora. Así mismo, no quieren escuchar, no quieren hacer caso, como si fuera que uno le está detrás persiguiendo, pero no es así, ¿verdad? Es solamente avisándole y poniéndole de sobreaviso, ¿verdad?, que sí, es lo que le puede ocurrir. Y parece mentira, Vivi, que la medicina, la farmacia que vos ves, ¿verdad?, por todos lados, cómo pululan las farmacias, sí, parece mini shopping, ¿verdad? Sí. Es por algo, porque están vendiendo más medicamentos, están felices lo de la farmacia. Y que lo que tenemos que hacer es lo contrario, Vivi. Claro. Tenemos que estar fomentando todo lo que es vida saludable, sí, estar caminando, las empresas, dar más espacio a que las personas que trabajan dentro, que son generalmente personas jóvenes, ¿verdad?, en edad productiva, que hagan sus controles dentro de las empresas, que también les incentive para que estén en su peso ideal, que les den un premio, que hagan actividad física, que tengan un mini gimnasio. Todo ese tipo de cosas se puede hacer porque en realidad el ser humano es muy importante. El ser humano es lo más precioso que hizo el ser supremo, ¿verdad? Entonces tenemos que mezquinarnos a uno mismo, ¿verdad?, y mezquinar al otro, al semejante, porque eso es lo que en realidad tenemos que hacer mientras estamos por aquí en esta vida. Claro, por supuesto. Bueno, y tenemos otro material. Vamos, señor director, por favor. ¿Quiénes tienen mayor riesgo a desarrollar la hipertensión? Los hombres tienen más predisposición a desarrollar hipertensión arterial que las mujeres, hasta que éstas llegan a la edad de la menopausia. A partir de esta etapa, la frecuencia en ambos sexos se iguala. Es así. Asimismo, el varón en realidad es mucho más precozmente aparece la hipertensión arterial. Y sobre todo aquel varón que come sal, porque a veces ni prueban la comida y ya le echan la mitad del salero en la mesa. Así. ¿Y por qué la sal, verdad? La sal, el sodio de la sal es lo que es nocivo, ¿verdad? Por eso es que hizo la tecnología, también hizo que se saque ya de la sal, de la sal que uno puede consumir, el sodio, y tenemos en las góndolas de supermercados, de farmacias, tenemos la sal sin sodio, ¿verdad? Sí. En un gran porcentaje ya se extrajo el sodio y es muy rica la sal. Y pueden ser reemplazados por aderezos como es el limón, como es generalmente el orégano, usar mucho perejil, mucha cebollita, el ajo, bueno, lo que uno quiera, ¿verdad? Hasta uno puede agregar el jengibre, sí, cosas así agregados que dan sabor, el comino, la pimienta, que la gente también le puede dar rico sabor a sus platos. Y bueno, tratar de ver y solucionar ese tema y meterse en la cabeza que si tiene un antecedente y un terreno de hipertensión, tratar de cuidarse. Claro, porque puede estar teniendo un gran problema interno y uno no siente, o sea, la persona no siente, porque la hipertensión, como dicen, que es el enemigo silencioso. ¿Por qué? Porque no es que te duele la arteria o te duele algo. Se va cerrando y vos en el momento menos pensado, ¡tus!, se cerró y chao. Sí. Así es, doctora. Así es, así mismo es, Vivi. Y bueno, y eso es lo que queremos, hacer una concienciación a todas las
lo que están mirando en la televisión, ¿verdad? Que te siguen, y tener conciencia de lo que hay que hacer. Y, por supuesto, poner en práctica, no escuchar, porque generalmente escuchan, entran a 100 kilómetros por hora y sale a 200 del otro lado, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante poner en práctica, claro. la práctica. Tampoco es una vida aburrida, eso es lo que hay que decir. No, tampoco es una cosa que vas a comer algo que no tiene sabor, no. Frutas, verduras y ir cocinando de una manera diferente las comidas, con menos sal, pero con otras especias que le dan un gustito rico también. Así mismo, Vivi, y también la salud es muy importante y te da una sensación de que es agradable, una sensación de bienestar, claro, el estar con salud, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que estirar, así como chicle, más o menos, la salud. La salud es lo que tenemos que mezquinar y no darnos cuenta cuán importante es la salud cuando ya la perdimos. Así mismo. Bueno, tenemos otro material, señor director, vamos. Diagnósticos. La única manera de detectar la hipertensión en sus inicios es con revisiones periódicas. Mucha gente tiene la presión arterial elevada durante años sin saberlo. El diagnóstico se puede realizar a través de los antecedentes familiares y personales, una exploración física y otras pruebas complementarias. ¿Correcto? Así mismo, son los diferentes aparatitos también que uno puede adquirir en las farmacias, ¿verdad? Y tener en casa. Aquel hipertenso, yo le digo, lo tenés que tener en el auto contigo, porque en algún momento, en cualquier momento, uno puede tener, ¿verdad?, ciertas sorpresas, ¿Qué hace cuando el hipertenso se toma la presión y ve que tiene muy alta o que ya está alta? ¿Qué tiene que hacer en ese momento? En ese momento sería ideal que consuma o que no importa que doble la dosis de sus medicamentos que está luego recibiendo, que el médico luego ya le recetó, ¿verdad? Sí. Tomar sobre todo una aspirina, que sería ideal, A125, ¿verdad? A125, claro, que es el ácido acetil salicílico, recomendado, ¿verdad? Sí. También, si tiene la posibilidad de tomar un diurético, ¿verdad? Es también muy de rápida acción un diurético, y así sucesivamente, y después, y un calmantecito, un sedante, si es posible, si tiene, y recurrir al médico, porque mientras va al médico, encuentra al médico y el médico la asiste, pasan las horas, y esas horas pueden ser muy, en realidad, importantes. Entonces, en ese caso, recurrir al médico ya prácticamente como medicado, pero con los medicamentos que está recibiendo ya como hipertenso. Doctora, ¿qué sucede en las arterias cuando la persona está con presión alta? ¿Por qué es de la presión alta después le da un ataque al corazón o al cerebro o lo que sea? ¿Qué pasa con la arteria? A medida que pasa el tiempo y la hipertensión arterial con el correr de los años, lo que ocurre es que esa presión actúa sobre las arterias, engrosando las paredes de las arterias y va cerrando en forma sucesiva. Y también se acumula ahí la aterosclerosis, ¿verdad? El colesterol, discúlpame. Sí. El colesterol, los triglicéridos, que siempre va muy de la mano, porque aquel que no es tan riguroso con su dieta, para la hipertensión también va todo junto, ¿verdad? Claro. También no es riguroso con la dieta que es rica en grasas, sobre todo las grasas saturadas, que es la que hacen daño y se deposita con muchísima más facilidad en el paciente hipertenso, porque la hipertensión destruye las arterias y aprovecha la grasa para depositarse con más facilidad, ¿verdad? Y por supuesto se producen y ahí el ateroma, no pasa la sangre. Y hace que cierre el ateroma, ¿verdad? Vaya cerrando la luz de la arteria por donde pasa la sangre, y en un momento dado puede ser que se cierre del todo o de lo contrario se rompa por dentro la aterosclerosis con una presión alta, hace que rompa las arterias y por supuesto se producen unos coágulos dentro, y ese coágulo es lo que cierra totalmente y se producen los eventos cardíacos y cerebrovasculares y los problemas también a nivel renal, de riñón. Ahí está. Bueno, tenemos un material, por favor, el último, vamos. Tratamientos. La hipertensión no puede curarse en la mayoría de los casos, pero puede controlarse. En general, debe seguirse un tratamiento regular de por vida para bajar la presión y mantenerla estable. Las pastillas son solo parte del tratamiento de la hipertensión, ya que el médico también suele recomendar una dieta para perder peso y medidas como no abusar del consumo de sal,
Hacer ejercicio con regularidad. Bueno, es lo que nos estaba diciendo ya desde el inicio del programa la Así doctora. mismo recalcando y recalcando, Vivi, Sí. porque en realidad todos tenemos que hacer. Claro. La actividad física son dos cosas nomás en la vida, ¿verdad? Uno, la actividad física y otro, la buena nutrición, la buena alimentación. Y por supuesto, con esas dos cosas vamos a estar haciendo algo tan importante por nuestra salud, y al hacer por nuestra salud, por nuestra familia también, ¿verdad? Si uno piensa en su familia, en sus amigos, uno quiere mucho tiempo estar entre ellos, compartiendo con calidad de vida. Y bueno, eso es lo que queremos decirle a las personas, que en realidad tomen conciencia y hagan bien su tratamiento y hagan bien su esquema, porque está todo, si sobre todo están en Asunción o están en el interior y están escuchando el programa y están escuchando este tipo de consejo, que lo pongan en práctica porque le va a ser muy útil. Perfecto. Bueno, tenemos después preguntitas del público, no sé si a la vuelta hacemos. A la vuelta. Perfecto, hacemos un pequeño corte y quiero recordarte, hablando de salud, que Coop es el sabor de la familia. Está la leche descremada Vida, enriquecida con vitaminas A y B3, con 0% de grasas y sin conservantes, en envases de Tetra Pak. El yogur dietético Vida en sabores frutilla, coco y vainilla. El queso magro Cuartirolo Vida, queso hecho a base de leche semidescremada. Y el queso descremado fundido Vida. Con lácteos Coop, cuido mi salud y mi silueta. SPS Servicio de Protección a la Salud es la empresa de medicina prepaga de la cooperativa Comecipar, con planes a tu medida, más de 1000 profesionales y los mejores sanatorios y centros de diagnóstico del país. Podés solicitar que te visite un asesor sin cargo llamando al teléfono 210-010. Nosotros estamos en la parte final del programa, pero tenemos preguntas de la gente para nuestra invitada. Vamos con esa primera pregunta, por favor. ¿La hipertensión puede ser hereditaria? Sí, así mismo la presión arterial se hereda, así que mucho ojo cuando papá y mamá es hipertenso. Perfecto, vamos con otra pregunta, por favor. ¿Cuál es más peligrosa, la presión alta o baja? Qué buena pregunta. Sí, así mismo, la presión alta siempre es mucho más importante que una presión baja. Perfecto. Bueno, estamos llegando ya a la parte final del programa y queremos que nos comente. El 17 de mayo es el Día Mundial de la Hipertensión. Sí. Se recuerda. ¿Y qué se va a hacer acá en nuestro país? Sí, el Día Mundial de la Hipertensión, cuyo lema es conozca sus cifras arteriales, y también por una presión arterial saludable y un corazón con latidos saludables. O sea, evidentemente está muy relacionado presión arterial con corazón. Sí. Y estamos recordando, y vamos a estar acá en Kubitschek, frente en el Centro de Salud número 10. Sí. Ahí vamos a estar ese día, viernes 17, vamos a estar controlando. En Brasilia, casi a 2 cuadras de España. A 2 cuadras de España, sí. Exactamente, Brasilia, casi Siria. Ahí mismo vamos a estar esa mañana controlando presión arterial, haciendo todo lo que es estadística, también haciendo evaluación nutricional, y pedimos a las personas que vayan más temprano, puede hacer chequeo también de análisis, llevar unos inicios de tratamiento, vamos a tener sorteos, un desayuno saludable, para mostrar un poquito cómo hacer un desayuno saludable, enseñar a las personas, y va a estar médicos, enfermeras, que van a estar dando tips, ¿verdad? De cosas saludables y qué es lo que debes saber sobre la presión arterial. Qué fantástico, doctora. Entonces, el 17... Y el 18, y el 18 vamos a estar en Ñemby. Disculpe, no es Ñemby, en Ipané, en el centro de salud allá en Ipané. Vamos a estar también recordando con toda esa gente de ese lugar, recordando el Día Mundial con una gran fiesta. Perfecto. Bueno, y la fiesta va a ser cuando nos decidamos a cuidar nuestra salud como debe ser, con una buena alimentación y con los consejos de los profesionales que vienen aquí al programa. Doctora, muchísimas gracias por su presencia y la esperamos en un próximo programa. Bueno, Vivi, gracias a ustedes. Nos despedimos. Hasta el próximo programa. No te olvides lo que te digo siempre. Naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, que pases bien.